la microcirculación. La microcirculación nos quiere hablar de los vasos microscópicos que no podemos ver, pero especialmente del endotelio y de los vasos linfáticos, que son la última división vascular, el endotelio, y la importancia de la circulación linfática también en el evitar los edemas en el cuerpo humano. Recordemos que pues los vasos se dividen desde un extremo arterial y un extremo venoso. El extremo arterial está conformado desde la aorta y todas sus ramas hasta arterias de gran calibre, arterias musculares, hasta divisiones microscópicas arteriolares, siendo las arteriolas las últimas divisiones vasculares que van a tener músculo liso en toda su extensión. Después vamos a ver que vamos a tener los capilares, que solo están conformados por endotelio y una membrana basal. Recordemos que los capilares y los vasos linfáticos están aquí entremezclados en este tejido dentro de la microcirculación y que tenemos una gran superficie transversal de capilares por donde el flujo sanguíneo es bastante eh, lento para el intercambio de nutrientes. Entonces los capilares, allí se va a producir pues el ingreso de nutrientes y la secreción de productos de desecho. Eh, Vean ustedes aquí que esto está marcado aquí para que vean que los capilares no tienen ni fibras elásticas, ni músculo liso, ni fibras de colágeno. Simplemente son células endoteliales, los capilares, que van a tener, ¿no? La función del intercambio. Al igual que la vénula, ¿no? La vénula tampoco no tiene ni fibras elásticas ni musculares. Entre ellas se va a producir este intercambio gaseoso desde el extremo arterial hasta el extremo venoso. Dentro de la microcirculación también cabe mencionar que existen metarteriolas, que son porciones de vasos que eh, no están rodeadas de un músculo liso continuo, sino de un músculo liso discontinuo, a diferencia de las arteriolas, como podemos ver aquí. Es por eso que las arteriolas son el lugar de mayor resistencia que controla el flujo dentro de ese órgano. Las metarteriolas se van a continuar hasta la llegada de un esfínter precapilar, o sea, está antes de los capilares, y finalmente ellos trabajan como interruptores para abrirse o cerrarse según la necesidad de ese tejido para el llegado de sangre y el intercambio. ¿De qué está hecho un capilar? Está hecho de una membrana basal y de una monocapa de células llamadas endotelios, por donde dentro de él recorren electrolitos, plasma, proteínas y los elementos formes como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de la estructura de la pared capilar vamos a tener que, además de la membrana y las células endoteliales, entre ellas podemos tener estas hendiduras. Estas hendiduras, también llamado poros. Estas hendiduras o poros permiten pues ese filtrado del endotelio hacia el intersticio. El diámetro interno de un capilar rondea de los 4 a los 9 micrómetros. El grosor, un promedio de 0,5 micrómetros. Y las hendiduras, o en algunos libros los van a leer como poros, son de 6 a 7 nanómetros de tamaño. Estas hendiduras o espacios intercelulares, estos poros que vemos aquí, dejan un espacio para que las sustancias hidrosolubles puedan atravesar o pasar a través de ellas. Miden un promedio de 6 a 7 nanómetros, o si lo queremos decir en otras medidas, de 60 a 70 Armstrong, un poquito más chiquitas que el tamaño de la albúmina, que dijimos que medía 8 nanómetros de longitud. No, estas hendiduras no representan más de una milésima de la superficie de toda la pared capilar, pero a pesar de ello la velocidad de movimiento del agua y otras sustancias hidrosolubles
es muy rápida, ¿ya? Estas hendiduras están unidas pues célula con célula a través de proteínas y dependiendo del tipo de proteínas pues tendremos hendiduras, perdón, uniones muy estrechas donde hay mucha dificultad de pasaje de sustancias por esta vía o a veces podemos tener uniones simplemente adherentes que permiten un mayor espacio para el pasaje de sustancias y las gap junction que se usan entre comunicación intercélula e intercélula, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Esos son los tipos de proteínas que podemos encontrar en los espacios intercelulares. También otra forma de que el agua o las sustancias puedan atravesar el capilar, además de las hendiduras intercelulares, son también unas vesículas hechas de membrana. Cuando tenemos que hacer endocitosis de algunas sustancias muy grandes, como por ejemplo una proteína, ¿no? Y va a atravesar a la membrana, lo hace a través de estas caveolas. Estas caveolas, también llamadas, van a formar vesículas de plasma-lema, que van a estar formadas por estas proteínas de la membrana que se llaman caveolinas y va a estar formada estas vesículas también por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, ¿ya? Entonces, esas forman también parte de cómo es que se pueden mover sustancias desde el endotelio hacia el intersticio. Ya se cree que tienen una función en la endocitosis, proceso en el cual eh, la célula queda atrapada, y en la transitosis de macromoléculas en el interior de la célula. Es otra forma de que se puedan mover, en este caso, perdón, del extra al intra de estas células. Muy bien, el flujo de sangre de los capilares puede variar también el flujo gracias a la contracción y dilatación de estas metarteriolas y de los esfínteres precapilares. La sangre no fluye continuamente en un órgano, sino que lo hace de forma intermitente, ¿no? Entonces vean aquí cómo es que, por ejemplo, tienen un músculo de una rata en reposo y hay algunas zonas donde hay más, donde hay menos, pero si lo ponemos en ejercicio, por ejemplo, hay vasodilatación de todo, ¿no? Y se aumenta el flujo, todo eso dependiendo de la necesidad del tejido y a la contracción intermitente. En este caso habría relajación, ¿no?, de las metarteriolas y los esfínteres precapilares para llenar a la mayoría de los capilares. Intercambio de agua, nutrientes entre la sangre y el líquido intersticial. Antes eh, eh, de pasar a los vasos linfáticos, necesitamos entender cómo es ese filtrado entre el endotelio y el intersticio. Entonces, ya dijimos que van a tener unos poritos acuosos que miden entre 6 a 7 nanómetros o de 60 a 70 Armstrong. Y por ahí, cuando la sangre pase de la arteriola, y la arteriola va a terminar pues en el capilar de su extremo arterial, su extremo venoso y se termina yendo por las venas. Va a haber pues acá una gran presión de agua que va a forzar la salida de ella, ¿no? Por inercia ya. Hay fuerzas pues entonces que comandan este filtrado como la presión hidrostática que llega a este endotelio y la presión coleidosmótica. ¿Qué sustancias van a intercambiarse aquí? Los gases. Bueno, los gases no necesitan pues ninguna hendidura para atravesar, ellos son liposolubles y lo que va a determinar que estos gases se difundan, ya sea de forma de nutriente o de desecho, lo determinará pues la presión parcial que el gas tenga y del área de superficie de difusión. Mientras más capilares abiertos, mayor será el área de difusión para esos gases. Eso varía con respecto a las soluciones hidrosolubles como la glucosa, el sodio, por ejemplo, y los aminoácidos. Ellos no son liposolubles, no van a atravesar la membrana como lo hace el oxígeno y el CO2. Entonces lo van a hacer a través de sus poritos, también llamados hendiduras acuosas entre las células. Esta velocidad de difusión de agua a través de la membrana capilar es 80 veces mayor
que la velocidad con la que el propio plasma fluye linealmente por el capilar. Ya sabemos que la velocidad es bastante lenta eh, y bueno, es lo suficiente o dura lo suficiente para que se haga este intercambio de gases y de nutrientes. También vamos a ver que así como dependiendo si la sustancia es liposoluble o hidrosoluble, el tamaño de la molécula también importa para efectos de que pueda pasar a través de estos poros. Mientras más grande la molécula, es más difícil que pueda atravesar estos hendiduras. Por ejemplo, el agua tiene una permeabilidad como 1. Él pasa porque pasa. Pero conforme va aumentando su peso molecular, como por ejemplo hasta la albúmina que mide de 69, pesa, perdón, 69.000 Dalton, su permeabilidad baja hasta una milésima, 0.001 en comparación con el agua. Entonces, el, en este caso les están mostrando la permeabilidad, por ejemplo, de los poros en el músculo esquelético, ¿no? Para el bíceps, para el tríceps, para el cuádriceps. Y esto se debe pues a que ya mencionamos que los poros miden de 6 a 7 nanómetros y la albúmina mide pues casi 8 nanómetros, es casi igual. En cambio, con respecto a el agua tiene 20 veces menos el tamaño del diámetro del poro y por eso ya pasa fácilmente. Muy bien. Los capilares igual difieren sobre el tamaño de sus poros y el tipo de membrana capilar para cada órgano, ¿no? No es lo mismo la membrana capilar del endotelio de, por ejemplo, el hígado que del riñón, ¿no? En los capilares, por ejemplo, en las membranas de los sinusoides del hígado, todo es muy permeable, hasta las proteínas pueden pasar, hasta las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen unos poros muy grandes en el endotelio, gigantes, que van a permitir que casi todo lo que llega al sinusoide hepático se pueda filtrar, ¿ya? Así como el agua y otras sustancias. En el riñón, por ejemplo, vamos a tener que, va a tener pues unos poros, no, perdón, unas fenestraciones, disculpen ustedes. En el endotelio del riñón vamos a tener que los electrolitos se van a filtrar mucho más que, por ejemplo, en el músculo esquelético, hasta 500 veces más que en el músculo. ¿Y eso a qué se debe? A que esos capilares tienen fenestraciones, como huequitos, como es como una coladera. Y eso permite, pues, que haya un gran filtrado para la formación de la orina. Muy bien. Entonces, ¿qué determina pues este filtrado por parte de los endotelios en cada órgano? Lo va a definir la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, ambas presiones van a definir. Para lo que son solutos y gas solutos, vamos a tener que las presiones hidrostáticas son muy importantes. Eh, bueno, el conjunto de estas fuerzas que comandan el filtrado de los capilares son eh, las fuerzas de Starling. Por lo general las proteínas son demasiado grandes, no atraviesan, ya sabemos, a excepción de, por ejemplo, algunos capilares especiales, como por ejemplo los del hígado, ¿no? Tenemos algunos capilares que cabe la pena mencionar porque tienen una forma especial, como las del cerebro, las del riñón, el intestino y otras como por ejemplo las del hígado. En el cerebro no es el endotelio se encuentra muy hermético, entonces sus uniones son demasiado estrechas. No va a haber casi nada que abandone ese endotelio capilar hacia el cerebro.
Es todo muy restringido, ni una proteína va a pasar por ahí. En el riñón y los intestinos, una diferencia es, por ejemplo, que los capilares más bien están fenestrados, mientras que en el cerebro tienen uniones estrechas y no están fenestrados, los capilares del riñón están bastante fenestrados, así como en los intestinos para aumentar la capacidad de absorción o filtrado de los solutos. Veamos esa diferencia en esta imagen. Por ejemplo, en el cerebro vemos que estas hendiduras entre endotelio y células endoteliales es mínima, mide de 1 a 5 nanómetros el espacio, por eso se llaman tight junctions o uniones estrechas. Vean aquí, la unión es casi pegado, casi perfecto, el espacio, ¿no? Para que atraviesen moléculas está bastante reducido. Entonces hay difusión de moléculas como el oxígeno, la glucosa, sí, que son lo más importante para el cerebro. Y también se dan vías de transporte por transistosis, que dijimos que se hacían a través eh, de las caveolas. Con respecto a, por ejemplo, daremos un ejemplo que es el riñón. Los capilares glomerulares tienen estos agujeritos dentro del mismo endotelio que se llama fenestraciones. Estas fenestraciones, ¿no? Van a sumar a que el tamaño del poro o las hendiduras acá miden un poco más, ¿no? De 50 a 60 nanómetros, a diferencia de la hendidura de los capilares del cerebro, pero además a eso se le suma las fenestraciones. Entonces, eso ayuda a que por estos poros y por estas fenestraciones tengamos pues el filtrado de cantidades enormes de moléculas de iones, glucosa, ¿no? Pero no las proteínas plasmáticas porque no están hechas para que puedan atravesarlo. Que es diferente de los capilares del hígado, por ejemplo, los sinusoides hepáticos o en el hueso, donde necesitamos mover células, por ejemplo, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, un macrófago, o necesito mover proteínas en el hígado, ¿no? Entonces, sus poros son más grandes, ya no miden en nanómetros, sus hendiduras ya miden, o esas sinusoidal gaps, o las uniones intercelulares miden ya hasta 5 o 0.1 micrómetro, ya no nanómetros. Y además vean que tiene unas zonas discontinuas de membrana basal. Entonces miren este gran espacio de este hendidura que es muy grande, pero también a su vez la membrana también tiene zonas discontinuas. Entonces eso permite el movimiento de casi todas las sustancias disueltas en el plasma, también incluidas las proteínas. El intersticio y el líquido intersticial. Otro compartimento importante es el intersticio. Ese intersticio está compuesto por fibras de colágeno, como las vemos aquí, son largas, resistentes, son fuertes y manejan la tensión de los tejidos. Y tenemos los filamentos de proteoglucanos, que son como unas finas hebras retorcidas que están compuestas en el 98% por ácido hialurónico y en un 2% por proteínas. Entonces, son filamentos de tipo reticular, estos moraditos y estos de aquí que son las fibras de colágeno. Ya sabemos que en el intersticio tenemos un sexto del volumen de, de los compartimentos con respecto a su división de líquido, y que este líquido intersticial que está aquí es una filtración o es un ultrafiltrado de nuestro plasma, que se diferencia porque no tiene o ninguna o muy poquitas proteínas y un poquito menos de sodio que por ejemplo el plasma, ¿no? ¿Qué más contiene aparte de las fibras de colágeno y proteoglucanos? También tiene un gel. Este gel, pues, en este líquido intersticial queda atrapado principalmente en esos diminutos filamentos de proteoglucano. Entonces,
eso forma el gel. Bueno, esta combinación de estos filamentos de proteoglicano y líquido atrapado es el gel tisular finalmente. La difusión a través de este gel es buena, hasta el 99% de rapidez, como si es que no hubiera gel. No es como uno, porque como uno sería si no hubiera nada de proteoglicano, ¿no? Solamente difundiría el agua. Pero con esta composición gelosa, producto de su unión con los proteoglicanos, se mantiene una rapidez de hasta el 99% en el intersticio para el movimiento. Por ejemplo, si necesito mover moléculas de agua de aquí hacia la célula, la más rapidez se mantiene, ¿no? Electrolitos, oxígeno, se mueven entre el vaso y la célula. Muy bien, además también tenemos, así como hay gel tisular encapsulado con los proteoglicanos, también tenemos agua libre. El agua libre está formado por riachuelos de líquido libre y pequeñas vesículas de líquido libre, como vemos acá. Ellos corresponden pues a menos del 1% del agua en el intersticio. Entonces el 99% más del agua está compuesto por el gel tisular. La presión hidrostática y la presión coleidosmótica comandan el endotelio, ¿correcto? Entonces, dentro de estos capilares vamos a tener presiones que van a determinar las fuerzas que comandan el filtrado de ese endotelio. Ahí vamos a tener la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial, la presión coleidosmótica del del capilar, ¿no? Plasmática, y la presión coleidosmótica del líquido intersticial. Vamos a ver que la presión neta vamos a tener que la velocidad de filtración está comandada por el coeficiente de filtración más la presión neta de filtración. Significa que si yo aumento esta presión, voy a tener más velocidad de filtración. Si yo disminuyo, por ejemplo, esta coeficiente de filtración, disminuyo la velocidad de filtración. Vamos a desmenuzar cada una de esas fuerzas, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver algunas características de la presión hidrostática del líquido intersticial. Hemos dicho que la presión hidrostática acá, fuera de los vasos, se llama presión del líquido intersticial. Esta presión del líquido intersticial generalmente es negativa o es muy baja, pero en algunos tejidos puede llegar a ser positiva. Por ejemplo, a nivel del cerebro, a nivel, o sea, órganos que están rodeados por una carcasa rígida, como por ejemplo el cerebro, el riñón o las vainas fibrosas de los músculos. Ellos van a tener un líquido intersticial con una presión hidrostática positiva, ¿no? La presión del líquido en ellos, tejido suele ser positiva. Claro que es menor que la presión ejercida por fuera de sus carcasas, o sea, de la presión atmosférica, ¿no? La presión del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en decúbito lateral, es decir, echados de costado, alcanza los más 10 milímetros de mercurio, y el líquido intersticial, más no el cefalorraquídeo, sino el que está entre neuronas y entre los astrocitos y etcétera, entre la glía es de más 4 a más 6 milímetros de mercurio. Y en los riñones alcanza una presión de más 13 milímetros de mercurio. Entonces son presiones positivas. Después vemos que las presiones de las cavidades más bien van a tener presiones muy negativas, como por ejemplo, ¿quiénes son cavidades? El espacio dentro de las pleuras del líquido sinovial y el espacio epidural mantienen presiones de menos 9 milímetros de mercurio, menos 6 o menos 4. Entonces, la presión ejercida por la piel
en la presión atmosférica, que se considera una presión de cero, la presión atmosférica siempre se considera como una presión cero. Se podría formular una regla general de que la presión normal del líquido intersticial en varios milímetros de mercurio negativa con respecto a la presión que rodea cada tejido. Eso es lo que hemos dicho, que la presión de ese líquido pues suele ser negativa. Un resumen entonces, la presión negativa del líquido intersticial, por ejemplo en el tejido subcutáneo, suele ser subatmosférica, esto es rodeando menor que la atmosférica con un promedio de menos 3 milímetros de mercurio. Esa es la presión que está pues por debajo de la piel, debajo en el tejido subcutáneo laxo. Eh, También tenemos que hay una bomba importante en el cuerpo humano que es el sistema linfático. El sistema linfático tiene la función de extraer el exceso de líquidos que se han filtrado a ese intersticio, transportar moléculas como proteínas que se hayan podido escapar en ese filtrado capilar o restos celulares, ¿no? Entonces, esto de aquí luego es drenado pues al sistema circulatorio general a través de un bombeo que realiza que realizan los vasos linfáticos. En este proceso global crea una presión ligeramente negativa que a medida que se ha medido pues en estos líquidos. La presión coleidosmótica del plasma. La presión coleidosmótica es la presión que va a ejercer las proteínas del plasma. Por ejemplo, la albúmina, el fibrinógeno, que son proteínas del plasma. Y estas pues no van a atravesar esos poros o hendiduras debido a las características de electrorepulsión, ¿no? Por cargas negativas y por el tamaño también que tienen estas moléculas. Normalmente aquí dentro de los vasos sanguíneos a nivel del endotelio, por ejemplo, la presión coleidosmótica alcanza, es un promedio porque cambia de acuerdo a cada literatura, 28, 30, pero ese es el promedio, ¿ya? Milímetros de mercurio, siendo la mayor efecto de estos 28, por ejemplo, 19 milímetros de mercurio se deben a las mismas proteínas disueltas y otro 9, o sea, la minoría por el efecto Donan que dijimos que hacía que se unieran a electrolitos positivos como el sodio y el potasio y los mantienen aquí en el plasma. La presión coloidosmótica depende entonces de las proteínas, que son la albúmina, las globulinas. Ellas tienen un peso medio molecular desde menos a más de 69.000, 140.000 y hasta 400.000 Dalton. Vean que la albúmina es la mitad de grande que una globulina, o lo mismo decir la globulina es el doble del tamaño de una albúmina. Sin embargo, la que ejerce mayor presión coleidosmótica es la albúmina. El fibrinógeno tiene 400.000 y es el que menos presión osmótica ejerce. Estamos entendiendo que la presión, oncótica del plasma no lo determina el tamaño de la molécula, sino más bien la concentración. Vean que de albúmina tenemos 4.5 gramos de litro en comparación con solo 0.3 de fibrinógeno que se utiliza para los estados de coagulación. Entonces, el 80% de la presión coleidosmótica está determinada por la albúmina. Vamos a analizar las fuerzas que provocan la filtración en el extremo capilar y el extremo venoso de los capilares de los tejidos. Tenemos fuerzas que van a ir a favor de la filtración, como por ejemplo la presión capilar o presión hidrostática capilar, que es de más 30, va a favor de la filtración. Y la presión coleidosmótica del líquido intersticial, porque sí se filtran proteínas, pero muy pocas, pero las hay, que luego se las va a llevar el sistema linfático, que es de 8. Y la presión del líquido intersticial, que dijimos que era de menos 3 milímetros de mercurio. Entonces, ellas tres van a favor de la filtración, en tanto que la presión coleidosmótica es una fuerza que va en contra de la filtración. Entonces, las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior está la presión capilar,
la presión negativa del líquido intersticial, que es -3, y la presión coloidosmótica, que es de 8. Entonces suman ustedes estas fuerzas que van en el mismo sentido y da 41, y las fuerzas que tienden más bien a desplazar el líquido hacia el vaso es 28, que es de la presión coloidosmótica, como vemos acá. Entonces, esa es la fuerza. Restamos las de salida con las de entrada y tenemos a favor, porque este es de salida, de +13 hacia el intersticio. Ese es en el lado capilar. Esta presión de filtración de 13 milímetros de mercurio, ¿no? Que es 1/200 veces la del plasma, o sea, de sangre circulante, se filtra hacia el exterior de los extremos capilares, hacia los espacios intersticiales. Ahora acá tenemos el lado venoso. En este lado venoso vamos a tener que el valor de las fuerzas va a cambiar. Por ejemplo, el capilar, la presión capilar aquí ya es menor porque ya ha habido pues salida de este líquido, ¿no? Bajando hasta 10 a favor de la filtración. La presión del líquido intersticial se tiene que mantener constante, como la de la presión coloidosmótica del intersticio, y la presión coloidosmótica de 28. Entonces hacemos las restas. Las presiones que se van a favor de la filtración siguen siendo las mismas, pero ha bajado la de la presión capilar, que es a 10, sumamos es 21, menos la presión coloidosmótica, que es 28. Entonces, de entrada 28 y de salida 21, tenemos a favor de la entrada 7 milímetros de mercurio, que es la presión neta de reabsorción en el extremo venoso de nuestros capilares para reabsorber, pues, perdón, claro, se van a ir hacia el plasma, perdón, ¿no? Entonces se reabsorbe pues otra vez hacia el vaso sanguíneo. Veamos que la presión de reabsorción hace que 9/10 de las partes del líquido que se ha filtrado hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares se reabsorban en los extremos venosos. Y la otra, o sea, de todo lo que se ha filtrado, de todo lo que hemos filtrado, luego eh, una, las 9/10 de la parte lo hace esta presión de las fuerzas de Starling, pero la 10ª parte restante lo va a hacer los vasos linfáticos, que vamos a estudiar en un momento. Entonces, entramos a los vasos linfáticos. Ellos van a tener la importancia de transportar macromoléculas como proteínas que se hayan filtrado, aminoácidos, también llevan kilomicrones, que son moléculas muy grandes, ¿no? Y este retorno de sangre lo hacen desde los espacios intersticiales hacia la linfa, vean, y si es que no tuviéramos estos vasos moriríamos en 24 horas, ¿no? El flujo linfático normal es un promedio de 2 a 4 litros en 24 horas. Veamos la característica y la función de los vasos de acuerdo a su recorrido. Tenemos los linfáticos iniciales. Estos linfáticos iniciales son los que recién están naciendo para luego ir a unirse a los posteriores, que ya van a tener músculo liso. Estos carecen de músculo liso y carecen de valvas, ¿no? Entonces, no tienen ninguna de esas dos estructuras en sus células, y van a ser empujados estas porciones de linfa gracias a las contracciones de los músculos. Como no tienen músculo liso comandado pues por el sistema autónomo, o no tienen valvas que contengan cuando se empuja esta sangre, entonces lo va a hacer a través de formas indirectas como la contracción del músculo o las contracciones de las arteriolas y venas alrededor. Y así es como ellas empiezan el drenaje de este líquido intersticial. Luego tenemos los linfáticos colectores, que más bien tienen músculo liso. Estos linfáticos colectores ya contienen entonces esa característica, válvulas de contención para que no se regrese
el líquido linfático y además un sistema de propulsión que es el músculo liso. Este flujo de los vasos linfáticos va a favorecer, se va a favorecer también por el músculo, por ejemplo, por la contracción del músculo estriado. Y si hablamos del tórax, por la succión de la presión negativa que hacemos durante la inspiración, que va a ayudar a que se drene hacia a estos vasos linfáticos. Entonces acá tenemos las de inicio, vean, y luego tenemos las que continúan con músculo liso. Los vasos linfáticos entonces los vamos a encontrar en todos los órganos excepto en las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central y el endomisio de los músculos y el hueso. Ahí no hay, aunque tienen algunos canales que se llaman perilinfáticos alrededor para tratar de hacer fluido el líquido intersticial en esos órganos. ¿Cómo está distribuido este sistema? Tenemos que la parte del cráneo derecho, la mitad del cráneo derecho, del tórax derecho, la mitad del abdomen derecho y el brazo derecho van a ir a drenar al conducto linfático derecho, en tanto que todo el hemicuerpo izquierdo, o sea, cráneo, cuello, tórax, brazo, abdomen, pierna izquierda y la mitad del abdomen derecho con la pierna derecha, todos van a ir a drenar a un gran conducto que se llama el conducto torácico a secas. Ese es el nombre, ¿no? Acá se llama eh, el conducto torácico, perdón, el conducto linfático derecho. Conducto linfático derecho. Y este no se llama conducto linfático izquierdo, sino se llama conducto torácico a secas. Ya sabemos que entonces nos hablan de este drenaje entre la vena yugular interna y la vena subclavia del lado izquierdo. Es un vaso linfático muy, muy grande, como miren este grosor, comparen esto con esto. Entonces, esta bombea con una presión de 50 a 100 milímetros de mercurio, casi como los vasos arteriales. Entonces, la velocidad de flujo puede verse alterada en los vasos linfáticos. La velocidad de flujo debe mantenerse en torno a los 120 mililitros por hora o 2 a 3 litros por día. Hay efecto de la presión del líquido intersticial. Entonces, ¿cómo se podría haber alterado esa velocidad de flujo? Debido a la presión del líquido intersticial. Entonces, si el líquido intersticial aumenta más de 20 veces por el factor que fuera, va a aumentar el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando con normalidad. A mayor presión intersticial, mayor flujo linfático. Cuando la presión, hemos dicho acá, cuando el flujo normal es muy escaso, la presión del líquido intersticial es más negativa, -6. Hemos dicho que normalmente es -3, puede ser -6. Y cuando aumenta hasta 0, puede aumentar, miren, hasta 20 veces. Cuando aumenta más de 20 veces, va a aumentar entonces este flujo sanguíneo, ¿no? Acá vemos cómo es que desde -2 aumenta a 0, aumenta a 2 y así va aumentando el flujo linfático como 10 veces, como 20 veces, aunque llega a una meseta como vemos acá. Esta meseta que está aquí, ¿no? Si nos da a entender de que si la presión en el líquido intersticial aumenta desde -3, -2 a 0, a +2, a +3, sí vamos a tener un aumento del flujo linfático para drenar ese líquido del intersticio, pero eso también tiene un tope, con más presiones altas, hasta 20 veces de flujo linfático, ya estos dos factores se equilibran entre sí, por lo que el flujo linfático alcanza la velocidad máxima representada en esta meseta, ¿no? Entonces hasta +2, +3 ya es el flujo máximo que alcanza
hasta 20 veces, y posterior a eso va a empezar a formarse edema cerebral. Muy bien, entonces en el intersticio, el efecto del intersticio va a influir sobre el flujo linfático. Si yo aumento la presión hidrostática en el capilar, aumento el filtrado, por ende aumento la presión en el líquido intersticial y por ende aumento el flujo linfático. Si yo disminuyo la presión coloidosmótica, aumento la presión de filtrado, aumento la presión del líquido intersticial y aumento el filtrado aumento el flujo linfático. Si aumento la presión coloidosmótica, más bien en el intersticio voy a jalar más agua, aumento la presión intersticial y aumento el flujo linfático. Y si yo aumento la permeabilidad de los capilares, hago vasodilatación, por ejemplo, va a haber más salida de líquido y eso va a generar más presión en el intersticio con más flujo. Pero tiene un límite que es hasta más 2, que la presión llegue hasta más 2 o más 3 milímetros de mercurio. Muy bien. Las válvulas que tienen son importantes, estos conductos o estos linfáticos colectores, porque funcionan como una bomba automática. Una forma, dije, de que empiece a ver el flujo es a través de las contracciones musculares del músculo estriado. Otra forma es que se usen las valvas, con lo que el líquido se bombea a través de las valvas siguiente y siguiente y siguiente, siguiendo pues un proceso de fácil circulación sanguínea en estos vasos. Un vaso linfático torácico, por ejemplo, termina bombeando a una presión de 50 a 100 milímetros de mercurio. La bomba linfática aumenta el flujo linfático. Bombeo causado por la compresión externa intermitente de los vasos linfáticos. ¿Qué aumenta entonces el bombeo? El bombeo de esta bomba linfática, las contracciones del músculo esquelético circulante, movimiento de cada parte del cuerpo adyacentes a los vasos linfáticos y compresión de los tejidos por objetos situados fuera de ellos. Por ejemplo, si una persona está en total reposo porque está postrada, hay menos contracción de los músculos, generando menor compresión pues de estos vasos linfáticos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo me pongo medias compresivas, mejoro esa compresión de esos vasos linfáticos, ¿no? Por dar ejemplos. Otra forma en la que se ayuda al bombeo linfático son a través de estos filamentos de anclaje. Entonces, las paredes de estos vasitos linfáticos, por ejemplo, del inicio contienen estas proteínas finamente adheridas a las células del tejido circulante, llamándose flap-like, ¿no? Filamentos de anclaje, que son, están en los extremos pues, del inicio de estos vasitos. Cada vez que entra un exceso de líquido en el tejido y provoca la hinchazón tisular, entonces esto se hincha y jala. Y los filamentos de anclaje tiran de la pared de los vasos linfáticos y el flujo entra en el capilar linfático a través de estas células endoteliales. Entonces, si el tejido se hincha, esto se estira y el agua entra entre las células endoteliales. Otra forma también de obtener un buen bombeo de la linfa es a través de el bombeo capilar. Estas células que forman la pared de estos vasos endoteliales está hecho de filamentos contráctiles de actina y miosina. Entonces, esa contracción rítmica de estos musculitos dentro de estas células, de estos vasos linfáticos, puede ayudar a bombear este flujo linfático hacia los colectores. El edema. El edema es el acúmulo de líquido que se va a dar en los tejidos. Puede estar en distintos compartimentos. El edema puede estar en el líquido intracelular o estar en el líquido extracelular, o sea, en el intersticio. Cuando el líquido se acumula dentro de las células, puede deberse, por ejemplo, a que haya hiponatremia, o sea, poca concentración de sodio en el plasma sanguíneo, ¿no? Tremia, hemia, sangre, hipobajo natremia de sodio, ¿no? Entonces ahí baja, por ejemplo, sodio de 115, sodio de 120. La depresión de los sistemas metabólicos, el que no podamos generar ATP
porque hay hipoxia del tejido, entonces va a generar alteraciones de el movimiento del sodio desde la célula para que pueda ser expulsado este sodio del intracelular. Y la falta de nutrición, por ejemplo, la glucosa, si es que no hay glucosa, se empiezan a realizar vías anaeróbicas que van a terminar generando falta de formación de ATP. Y eso con ello el acúmulo del sodio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una alteración de no de hiponatremia, sino por ejemplo de depresión de los sistemas metabólicos. La depresión de los sistemas metabólicos, como por ejemplo ocurre en el edema cerebral. Un paciente que tiene un infarto cerebral no va a poder utilizar sus bombas de sodio, potasio, TPasa y el sodio no va a poder salir de la célula. Se va a quedar dentro, va a aumentar la osmolaridad y eso va a generar ingreso de agua y edema de los astrocitos y de las neuronas. Entonces, este es un ejemplo de edema intracelular causado por la ósmosis del agua hacia el intracelular, por ejemplo, en una isquemia cerebral, que es determinado por la depresión de sistemas metabólicos de ese tejido. También puede ser que haya edema intracelular en los tejidos inflamados cuando hay mayor permeabilidad de las membranas celulares, lo que permite que el sodio y otros iones difundan hacia el interior de la célula. El edema extracelular. El edema extracelular se va a deber a dos causas, principalmente la fuga de capilares y a la imposibilidad de los vasos linfáticos de devolver el líquido a la sangre. La fuga de los capilares es la principal causa de edema extracelular de lejos, en tanto que la de los vasos linfáticos lo vamos a ver en casos sumamente especiales. Recordemos que la filtración está comandada por el coeficiente de filtración, por la fuerza neta que está comandada por la presión hidrostática y coleidosmótica, tanto del vaso como del intersticio. Si aumento la presión hidrostática en el capilar, puedo generar aumento del líquido extracelular. Si disminuyo la presión coleidosmótica del plasma, voy a generar más salida hacia el espacio intersticial. Hay algunos mecanismos de seguridad para evitar el edema, como por ejemplo que el intersticio es poco distensible, que el flujo linfático puede aumentar muchas veces y que podemos generar reducción de la concentración de proteínas en el líquido intersticial para no jalar tanto líquido hacia el intersticio. Uno de esos mecanismos es la presión negativa, ¿no?, en el intersticio. Este intersticio que hemos dicho que maneja por debajo es menor que la presión atmosférica, que dijimos que vale 0, esta va de menos 3 milímetros de mercurio. Y eso genera que esta presión del líquido sea negativo y eso genera un líquido poco distensible dentro del tejido, ¿no? Entonces ahí vemos la distensibilidad, ¿no?, en este tejido. Mientras que la presión del líquido del intersticio es negativa, pequeños cambios en el volumen se acompañan de cambios grandes. Cuando la presión es negativa, la distensibilidad es baja, es baja. Entonces, mecanismos de seguridad debido a la baja distensibilidad. Entonces, mientras más baja la distensibilidad, es más rígido ese tejido y evita pues que haya un edema, ¿no? Entonces, mientras más negativo, menos distensible, es más bajo. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo para mantener la baja distensibilidad y ver cómo actúa esto para mantener o evitar el edema es que cuando la presión hidrostática en el líquido intersticial aumenta, esto también aumenta, este aumento se opone a la filtración capilar. Cuando aquí aumenta la presión hidrostática, obviamente va a tender a aumentar esta presión y va a hacer una contrafuerza de la presión hidrostática del vaso. La presión hidrostática en el líquido intersticial es de 3 antes de que comience a acumularse grandes cantidades de líquidos.
El mecanismo de seguridad entonces contra el edema es esos 3 milímetros de mercurio menores que hay acá para que el líquido fluya del vaso hacia el intersticio y no sea mayor, no sea mayor y eso genere una alteración de esta filtración. Muy bien, una vez que la presión en el líquido intersticial sube, ¿no? De -3 a 0, la distensibilidad ya es mucho, es muy distensible. Y eso permite que al ser muy distensible se acumulen líquidos en estos tejidos. Entonces, ¿qué más? El aumento del flujo de la linfa también es un mecanismo de seguridad. Una función importante del sistema linfático entonces es devolver este líquido que acaba de filtrarse al espacio hacia, hacia la circulación, ¿no? A través de estos vasos linfáticos. Y los linfáticos tienen la propiedad de que si hubiera un edema, pueden aumentar su flujo de 10 hasta 50 veces para evitar ese acúmulo de líquido. El mecanismo de seguridad del aumento del flujo linfático es de unos 7 milímetros de mercurio, que es lo que se ha calculado. Entonces, en el intersticio es de -3 milímetros de mercurio y para el flujo linfático de 7 milímetros de mercurio. El lavado de las proteínas de líquido como mecanismo de seguridad también es un mecanismo de defensa, porque si se acumularan las proteínas en el intersticio, se retendría el agua en el intersticio y eso no sucede así, porque las proteínas son rápidamente lavadas al sistema linfático, ¿no? Entonces aumenta la linfa a ese nivel. La disminución de las proteínas, ¿no? En el líquido intersticial reduce más bien la fuerza de filtración a través de los capilares. Se calcula que este mecanismo de seguridad tiene el mismo valor que el otro, que era de 7 milímetros de mercurio. Entonces ahí están los tres mecanismos: la distensibilidad tisular, que es elevada cuando la presión es negativa, el mecanismo de la linfa de reabsorber también con 7 milímetros de mercurio, y el que se causa por la pérdida de proteínas en el intersticio de 7 milímetros de mercurio. Entonces el mecanismo de seguridad total del edema es de 17 milímetros de mercurio si sumamos todo en total, antes de que se produzca el edema. Los tipos de edema, pues entonces vean, puede ser porque hay un aumento de la presión hidrostática, sale el agua hacia el intersticio, puede ser porque haya poca cantidad de proteínas, ¿no? En plasma, eso también favorece a la salida de líquidos al intersticio generando edema, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos una presión oncótica baja y en este caso una presión hidrostática elevada. No vamos a hablar del exudado. Entonces, puede ser que haya un aumento de la presión capilar, puede ser que haya una reducción de las proteínas del plasma o puede ser que haya un bloqueo del drenaje linfático o un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, aumento de la presión capilar, por ejemplo, una excesiva retención de sodio y agua o una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en los pacientes. En las pérdidas de la presión oncótica, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes con problemas del hígado, cirrosis, hepatitis, una malnutrición, y cuando hay aumento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, en reacciones inmunitarias donde hay mucha vasodilatación, por ejemplo, reacciones anafilácticas, ¿no? Donde se hincha el párpado, la cara, el labio, o toxinas o infecciones, y bloqueos linfáticos como en el cáncer o infecciones parasitarias. Por ejemplo, el linfedema es la incapacidad de los vasos sanguíneos para devolver el líquido y proteínas a la sangre, que se puede dar, por ejemplo, debido a una obstrucción de esos vasos, o el aumento o la elevada presión coleidosmótica del líquido intersticial, lo que arrastra incluso más líquido fuera de los capilares. Un ejemplo muy común es la elefantiasis causada por la filarias, ¿no? La Wuchereria bancrofti, que obstruye a los vasos linfáticos, y miren cómo puede producir este gran edema intersticial porque no hay una buena una buena
pasaje del líquido intersticial hacia los vasos linfáticos, ¿ya? Genera linfedema grave y elefantiasis. Las pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, y han sido sometidas a una intervención quirúrgica con resección de los vasos linfáticos, y en esa parte de drenaje no va a haber pues a dónde drenen esos vasos linfáticos, puede generar lo mismo, ¿no? Una elefantiasis por acúmulo de líquido intersticial. El edema causado por la insuficiencia cardíaca en este caso es pues porque hay un gran aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Hay un aumento de la presión hidrostática, y ese aumento de la presión hidrostática va a generar la salida del líquido. Un momento, porque está esta imagen. Así está bien. Entonces va a haber una gran salida de este líquido al intersticio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca donde el corazón izquierdo o el ventrículo izquierdo no va a bombear la sangre de manera adecuada, el agua va a estancarse, va a aumentar la presión hidrostática en estos vasos y genera edema intersticial. También puede estimularse la secreción de renina, angiotensina, aldosterona y aumentar aún más la retención de líquidos en estos pacientes, generando un edema generalizado. Y si ya hay fallo del corazón derecho, también afectar al retorno venoso de los vasos, generando también edema, pero de las zonas venosas. También hay en los pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces van a dar edemas pulmonares, ¿no? En el intersticio pulmonar, lo cual llamamos un edema en alas de mariposa, y que se ven en las radiografías de tórax de esta forma, ¿no? Es una radiografía normal y vean todo el trasudado que hay aquí en el intersticio. Eso se llama edema pulmonar, edema pulmonar. Edema causado por menor excreción renal, entonces pacientes con insuficiencias, pacientes con enfermedades como hipertensión, vamos a tener que hay retención de sodio y agua, no se excreta, y eso genera un acúmulo del volumen de líquido extracelular, un acúmulo del volumen plasmático, y eso puede generar edemas de miembros periféricos. Después también podemos tener estos pacientes que hacen daño renal, generar un edema, ¿no? Generalizado en pacientes con, por ejemplo, pérdida de proteínas, aumento de la presión arterial por daño renal. Entonces hacen este edema, pues, ¿no? Por ejemplo, esto es un paciente que probablemente tenga un síndrome nefrítico que se genera por una infección, y esto les genera hipertensión, poco filtrado glomerular y retención de líquidos que generan los edemas por aumento de la presión hidrostática. Las glomerulonefritis, entonces, como la que acabamos de ver en estos niños, generan lesiones en el riñón, baja filtración de sodio y agua que se acumula y genera edemas. La reducción de las proteínas plasmáticas en el contexto de daños hepáticos como cirrosis hepática o como pérdida de proteínas por la orina en el síndrome nefrótico, estos pacientes van a perder proteínas por la orina. Entonces, tanto el cirrótico, que no produce proteínas, como el nefrótico, que sí produce su hígado, pero los pierde por la orina, van a terminar generando edema. En ambos casos va a haber una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona para tratar de retener más agua y sodio, porque el agua se extravasa al espacio extracelular porque no hay presión oncótica. Entonces se activa renina, angiotensina, aldosterona, que reabsorbe más sodio y más agua y empeora aún más la condición del paciente. Además de esto, en los pacientes que son cirróticos hay tanta fibrosis del hígado que la vena porta no puede, ¿no? O sea, tiene poca proteína sus vasos, y además se suma a ello que la porta no puede drenar hacia los vasos superiores. Y hay un aumento de la presión hidrostática con una disminución de la presión oncótica, lo cual genera una gran pérdida de líquido en el peritoneo de estos pacientes, llegando a acumular muchos litros de
el líquido de filtración en este espacio, en esta cavidad, que es la cavidad peritoneal. Los espacios virtuales son la cavidad pleural, la pericárdica, el peritoneo, los líquidos sinoviales. En estos espacios virtuales el líquido se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales. Entonces hay un flujo constante, no ofrecen ninguna resistencia al paso del líquido hacia estas cavidades. Estos capilares adyacentes al espacio virtual difunden no solamente el líquido intersticial, sino también por ende lo pasan hasta el espacio virtual, estos vasos. Los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios virtuales. Las proteínas se retiran, ¿no? Así como lo hacen de los tejidos, también lo hacen de estas cavidades. Pero cuando no hay un buen drenaje linfático o cuando hay alguna causa de obstrucción de drenaje de este líquido de estas cavidades, pues se va a llamar derrame. La presión normal en estos espacios virtuales como la cavidad pleural, articular o pericárdica rondan en presiones negativas dentro de ellas, ¿no? Incluso más que en el intersticio, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad pleural hasta -8, en las articulares -5, en las pericárdicas -6. Y estos pacientes que hacen acúmulo de líquido por la patología que fuera, van a generar una enfermedad llamada derrame. Entonces, el derrame es el agua, no se llama edema de pleura, por ejemplo, no se llama edema pericárdico, se llama derrame pleural, derrame pericárdico, que implica el acúmulo de agua en las cavidades ya mencionadas, donde se pueden acumular hasta 20 litros, como por ejemplo en la cavidad peritoneal en el líquido cítico. Acá vemos un derrame pulmonar, gran cantidad de líquido que oblitera, pues, ¿no? Casi las 2/3 partes de la visión de este pulmón del lado derecho. Y otros como por ejemplo las cavidades pericárdicas, que se van a dar en edemas generalizados como la nasarca, cuando hay pérdida de proteínas, cuando hay obstrucciones, cuando hay infecciones, etc. Muy bien, eso sería todo. Eso sería todo para esta clase, estimados alumnos. Ya nos vemos la siguiente semana.